Qué bueno que es tener un living dentro de esta Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes. Un placer presentar a Matías Fernández Bursaco, rapero, periodista. ¿Qué más? ¿Cómo te va? ¿Qué hace ¿Cómo Matías? estás, querido? Súper bien, súper contento de estar acá y con ganas de intercambiar ideas y de charlar con vos. Me alegra muchísimo. Vos sabés que digo este programa, uno acostumbrado un poco más a los medios, pero sí, en verdad es un programa porque se ha transformado esta cumbre por la pandemia en un evento virtual, Claro. pero no por eso nos quita la posibilidad de llegar a una audiencia enorme y sobre todo en toda Hispanoamérica. Los jóvenes latinoamericanos te están viendo, queremos queremos conocerte un poco más, los que no te conocíamos, y que nos cuentes qué hay en ese Matías. Hagamos una cronología, el Matías chiquito, el Matías de la escuela primaria, y después, bueno, cómo te fue interesando el periodismo, la música. Bueno, tengo 23 años, tengo una enfermedad de base que se llama fibromatosis hialina juvenil. Interviene en las articulaciones, las atrofia, y genera exceso de piel y hace que nazcan estos nódulos que son los bultos que se ven en las fotos y los videos. Uh-huh. He nacido y he crecido así. Tengo 3 hermanos, mi papá que está acá presente, 1 millón de amigos que son lo más y que ocupan un rol, por no decir el más importante en mi vida. Y ellos siento que tienen gran carga porque han encaminado gran parte de mi vida. Uh-huh. Tony, mi mejor amigo, o uno de mis mejores amigos, me habló el primer día de clases y eso despejó todo tipo de dudas y de miedos de mis padres sobre cómo iba a ser mi vida social en el colegio. Claro. En cuanto a la visión de los demás hacia mi cuerpo y pensando sobre todo en la inclusión Uh-huh. en un grupo de chicos y de chicas. Entonces, como yo le hice amigo el primer día, ya está. Ya está. Tommy está dentro del grupo de los buenos, digamos. Sí. Yo quiero rescatar cosas buenas, que es lo que queremos transmitir a toda nuestra audiencia, pero también saber que, me imagino, no ha sido fácil el camino de transitar. ¿Cuáles fueron esas cosas difíciles o esos no tan amigos que no aceptaron en una primera etapa tu condición, digámoslo así? No, yo creo que como te dije, el primer día me hice mi primer amigo, entonces después fue como un trámite. Ahí fue como un camino, ¿no? Sí. Mucho más relajado. Súper. Jamás he sufrido bullying ni me han como discriminado, Claro. así de una manera muy feroz, fuerte. Creo que la sociedad o la gente adulta es más la que Más prejuiciosa. rechaza, sí, y tiene un montón de prejuicios. Claro. Los niños son, no sé, como súper espontáneos y a esa edad Sí. cada uno reacciona como puede y te habla o no te habla, o se aleja, o no sabe si tocarte o qué, o si salir corriendo. Intuyo que pensándolo ahora no he tenido grandes complicaciones, solamente físicas. Por esta cumbre que ya lleva 14 años han pasado alcaldes, políticos, han pasado directores o presidentes de empresas, pero siempre ha habido una parte humana. Creo que esta es una de las revelaciones o de las experiencias más intensas que hemos vivido, porque nos hace ir a un plano o estar en el llano y entender que a veces uno se preocupa por tantas cosas pequeñas que son hasta cotidianas. Verte a vos es un ejemplo, es un espejo en el que deberíamos mirarnos todos
Y qué bueno que rescates lo positivo. Cuando te quise llevar a un lugar saliste rápido y dijiste, no, me quedo con Tommy y más de la banda de los buenos que el otro. Hay amigos y hay familia y hay contención. Total. Denominador común de estos primeros minutos de la charla. Sí, y además creo que yo también puedo, digamos, no solo yo, sino un montón de personas discapacitadas podemos, y de hecho lo hacemos, preocuparnos por cosas pequeñas. No es que el hecho de estar en un cuerpo difícil o demasiado difícil te libera de preocuparte por cuestiones ínfimas, aunque no parecen como importantes. Si algún día soñás con una posibilidad o un sueño recurrente que tengas, por ejemplo, yo cuando era chico quería jugar al fútbol, no sé, ¿qué soñabas de chico? Sueño con poder publicar más libros. Bien. Acaba de salir Formas Propias, que es una autobiografía publicada por Tusquets de Planeta, que le pidió un profesor de la facultad una tarde, y planeo escribir guiones, escribir más libros, tal vez probar en el terreno de la ficción. Pues sos periodista, contémosle a la gente. Sí. Periodista, rapero también, eso lo dejamos para el final, me lo reservo para el final. ¿Cómo te llevas con la tecnología? ¿Cómo escribís? ¿Cómo es el proceso? Escribo con el celu, con un mouse Bluetooth, sí, que se conecta automáticamente. Lo manejo desde mi mano, en mi pierna o en un almohadón que uso de pad. Bien. Y voy letra por letra haciendo clic. Bien. En lugar de usar los dedos. Claro, claro. Al principio escribía muy lento y ahora escribo más rápido que mi salido. Vamos, muy bien. O sea, ya... Es todo práctica, ¿viste? Es todo un ejercicio. Y con la compu uso un teclado virtual en pantalla que se llama teclado pantalla, valga la redundancia, y que está en todas las computadoras de Windows. Bien, bien. Una buena herramienta para... Sí, ya viene. Qué bueno. Así que así voy letra por letra y escribo de esa manera. Y ya escribiste artículos en varios periódicos deportivos, ¿no? Sí, al principio sí. En mi primer año de periodismo deportivo publiqué crónicas y perfiles de diferentes deportistas de básquet, futsal, fútbol. En La Nación, en perfil, en página 12, en un suplemento que se llama Enganche, de página 12. Hasta que empecé como a fusionar, intentaba hacerlo en ese momento, contando historias largas, escapándole un poco a lo que es las redes sociales, o el escribir corto y eficaz, y ahora mismo y Twitter y claro. Lo rápido, la placa, digamos, de urgente. Claro. Yo quise ir por el lado totalmente opuesto y quería contar historias e ir hasta el fondo con todos los personajes y hacerles como 800.000 preguntas hasta hacer una voz autorizada para poder escribir sobre ellos. Y eso fue lo que hice hasta que me llegó esta propuesta del profesor de escribir mi libro. Desde ahí lo hice, pasando por todos los estados. Sí. No lo hice en plan catarsis, sino como un trabajo periodístico y tratando también de mezclarlo con pasajes poéticos o literarios. Y
Y así fui también publicando en la revista Orsay, que es una de las más hermosas y prestigiosas de Latinoamérica. Claro. Ahora escribo en Relato de Colombia. Y tengo ahí varias notas para otros medios internacionales que van a salir. Muy bueno. El que estuve armando. Bueno, vos sabés que recién decías ser el protagonista, vos sos el protagonista de tu propia historia. Quiero que en ese ojo, en esa pantalla, en esa lente, le des un mensaje a todos estos jóvenes latinoamericanos que hoy están, bueno, algunos por ahí sin rumbo. Yo me tomo de esa imagen para que vos seas el protagonista y envíes el mensaje que quieras a toda nuestra audiencia. Dale. Les mando un súper abrazo. Estoy acá con Mariano, que es un capo, que tiene la voz increíble. Espero que disfruten de lo que les genere algo esta charla, que pasen por algún estado, que estudien y aguanten hacer, pensar, preguntar, mirar y hacer algo distinto o un poco así, transgresor, y meterse en lugares difíciles. Espero que encuentren sus formas propias para decir y para contar historias o lo que quieran. Y les mando un abrazo enorme. Bueno, ahí está. Gracias, Matías. Yo seguiría charlando con vos tanto, porque por ahí lo que me interesa también es del día a día en la familia, ¿no? Ahí lo veo papá y cómo es ese vínculo diario, puertas adentro. Es muy bueno, es de una ayuda constante, de bancar también económicamente, de un contacto físico inevitable por mi condición, y de mucho amor. O sea, mis padres siempre han estado presentes en todas las internaciones que yo tuve, todo tipo de trámite que había que hacer. Siento que después de haber publicado el libro, soy como un poco más independiente y me hago cargo de algunas cuestiones yo, y no están tanto mis tutores o mis padres como allá adelante. Pude tener entrevistas con médicas y médicos yo solo, cara a cara, hacerles preguntas. Eso está volcado en mi libro. Recordame el nombre. Formas propias. Formas propias, el libro de Matías Fernández Bursaco. Está a la venta en todas las librerías de Argentina y además está en Amazon. Está en digital, así que ahora podemos meternos ahí y pedir unas cuantas copias, ¿o no? Sí. Bueno, vamos a ver ahora la parte, esta me la quería reservar para el final, la parte artística, porque de acá no te vas a ir, no es gratis esto. Ok. No es gratis, no así es gratis. Que me dijeron rapero, periodista, entre otras cosas que eso. Obviamente los títulos acá no van, simplemente es como para introducir por ahí una entrevista, más que nada en formalismo, usted ya sabe, está acostumbrado a las entrevistas. Pero bueno, me llama mucho la atención eso de rapero, ¿viste? Que vos escuchás, ¿qué tipo de música escuchás? Trap, no sé, en inglés, castellano, Escucho mucho rap. Ahora me dice tango, y bueno, está bien, mi hijo escucha tango. Las generaciones, ¿viste? Se van. Escucho casi por obligación de todo. Me gustó eso, casi por obligación de todo. Porque mi hermano es músico. Ah, mira. Toca el piano, la guitarra, es compositor. Ah, bueno, bien. Hay un buen socio ahí. Mi mamá es bailarina. Bien. Es coreógrafa. Escucho mucho rap y trap de España. Sí. Y de Nigeria, por ejemplo. Mirá, bien. Sos un buscador ahí. Sí, me gusta. No vas por el mainstream, por el lugar común. No, de hecho no me siento muy representado con muy bien. La hegemonía del trap de acá Argentina. Sí. Siento que
hay como algunos mensajes que no me representan a mí. ¿Por ejemplo? No, por ejemplo, ostentar como demasiado o ser un poco repetitivos hablando de drogas, sexo, sí. De todas maneras pienso que si uno lo vive y quiere contar lo que vive, o sea, está perfecto, pero a mí no me representa, digamos, yo no... No vas por ahí. No voy por ahí. Trato de contar historias al igual que en la escritura y que en los textos. Un poco más profundo, con más contenido. Más historias de vida y menos Lamborghinis, ¿no? Puede ser, o sea, me gustaría algún día estar al lado de un Lambo, pero no sé si subiría 80.000 selfies. Decime uno de acá que te guste, de esos que, por ejemplo, no sé, María Becerra, que la rompe ahora, alguno que te guste. Decime algo en que te gustaría estar y me comprometo a hacer todo lo posible para que se produzca ese encuentro. Los raperos que a mí me gustan son un poco desconocidos. Tire nombres. Yo soy muy conocido de Woz. Sí, Woz. Y de Trueno. Los conozco, ahí hemos ranchado juntos. Bien. Con los que siento que puedo unirme y conectarme, ya estoy en contacto, así que algo vamos a hacer. Decirte gracias, decirte que nos inspirás, que tu testimonio de vida es una luz que enciende las oscuridades más profundas. La verdad estoy emocionado, no me saco esto por una cuestión protocolar, pero te quisiera abrazar y en nombre de todos decirte gracias. Bueno, gracias a vos, a todos y todas por la invitación, la pasé súper, así que les mando un súper abrazo. Un aplauso a todos los que están acá, vamos, aplausos. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. No, en serio, me da un poco de miedo. Dale.